¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. Les quería platicar de este libro, La psicología del dinero, del autor Morgan Housel. Este libro fue escrito en la pandemia y publicado en el 2020. Morgan Housel es un financiero, es un inversionista, fue alumno del economista, creo que fue ganador de varios premios. Básicamente me llamó la atención este libro, aparte porque lo veía muy recomendado por varias personas, también porque ya venía leyendo sobre economía, sobre autores, la historia de cómo evolucionó esta. Supongo que me faltaba también aprender un poco de finanzas personales y pensé que este sería un muy buen autor para comenzar. Las finanzas personales pues básicamente determinan demasiado cómo actuamos nosotros, y algo que remarca mucho este autor al comenzar el libro es que el dinero o las finanzas no solamente es un problema que se resuelva racionalmente o con una mente analítica, sino que también nuestras finanzas personales y cómo nosotros actuamos acorde al dinero tiene mucho que ver con nuestra conducta. Más importante que nada es cómo tú reaccionas o cómo tú te comportas con tu dinero. No importa tanto lo inteligente que seas, porque muchas veces, y menciona un caso específico aquí el autor, dos extremos: una persona muy bien preparada económicamente, muy bien estudiada, muy inteligente, muy buena preparación en resumen, pero que le fue muy mal en sus finanzas personales por no saber comportarse con el dinero. También menciona el caso opuesto de una persona que no tuvo acceso a educación avanzada, solo tuvo la educación básica, pero que logró generar una gran riqueza por tener la correcta conducta conforme al dinero, saber invertirlo y saberlo crecer. El autor menciona estos dos casos extremos para que nosotros entendamos que no depende de la inteligencia y tampoco depende tanto del conocimiento. Es más determinante cómo te comportas tú conforme al dinero y cómo controlas esos impulsos para no querer aparentar o pavonearte o querer gastarlo todo de un jalón, ¿no? Algo que sí quisiera comentar sobre este libro, pues el título Psicología del dinero, pensé que iba a hablar más de los sesgos cognitivos, de las conductas, de la psicología conductivista, creo que se llama, o alguna rama de la psicología. Creo que su enfoque es más específico a las inversiones a largo plazo, y si las inversiones es algo que quieres aprender, este libro te puede funcionar para eso. No era lo que yo me esperaba por la portada, pero pues al final de cuentas sí menciona algunos datos clave. Por ejemplo, cómo nosotros vemos el riesgo, cómo vemos el ahorro, cómo si nos ponemos metas importantes para el ahorro, tal vez no logremos esos objetivos. De hecho, el autor recomienda simplemente tener un ahorro para lo imprevisto, porque la mayoría de las personas casi no se enfocan en esas cosas que no pueden controlar o no pueden prever. Entonces este autor te anima bastante para que hagas ese colchón de ahorro para esas cosas que no vas a poder prever ni predecir. Te hace entender que las finanzas y el dinero es una cuestión más de probabilidad. O sea, las inversiones es siempre de probabilidad, nunca son cuestiones exactas, pues no es como la física, no es como las matemáticas, que son estas áreas del conocimiento puramente predecibles y lógicas, sino que la psicología del dinero que tú debes de tener es que debes de enfrentarte a probabilidades. Esto quiere decir que si vas a invertir, debes de saber que hay una probabilidad de falla, pero también hay una probabilidad de acierto, de que tus acciones suban o que tus acciones bajen. El primer tema que toca este libro es nadie está loco, o las personas que tú crees que hacen locuras con el dinero, tal vez simplemente les ha tocado otro tipo de convivencia con el dinero, donde la bolsa subía o bajaba, o que la economía no estaba tan estable tal vez como está en tu época. Entonces, como nadie está loco con esa perspectiva del dinero, simplemente hay que entender que nadie tiene un panorama general de cómo funciona el dinero o cómo funciona la economía. No solo la economía, sino las finanzas personales. Entonces cada quien actúa con esas pequeñas cosas del mundo para formar tus creencias de acuerdo al dinero. Y dice que muchas veces las personas que tú veas que tuvieron éxito o que generaron riquezas, tal vez simplemente fue un golpe de suerte, tal vez las personas que no tuvieron éxito hicieron todo bien, pero por factores de riesgo o de suerte no obtuvieron los resultados que se esperaban. Entonces no te puedes dejar engañar por una persona que tuvo éxito e intentar
replicar eso que hizo esa persona para tener el éxito. No sé si me explique. O sea, el éxito no simplemente es determinante para saber qué acciones tienes que hacer tú. También algo que me cambió bastante este libro es que es un sesgo cognitivo de los seres humanos intentar predecir qué es lo que va a pasar o intentar controlar resultados. Cuando si te pones a pensarlo bien y analizas la historia, continuamente están pasando cosas nuevas que no tenían precedentes antes. O sea que el futuro siempre nos va a sorprender y nosotros no podemos intentar predecirlo. Muchas veces al intentar predecirlo ahí es donde se cometen las mayores fallas, y más si son en finanzas personales o las cuestiones de las decisiones que tomas con tu dinero. Es algo que me cambió bastante porque es algo que en verdad yo sí estaba intentando hacer, intentar predecir cuál era la lógica del capitalismo, cuál era la lógica del sistema y hacia dónde iba a avanzar. Y además de intentar predecirlo, intentar aprovechar estas nuevas áreas de oportunidad. Pero dice el autor que sí o sí el mercado te va a sorprender, la economía te va a sorprender, las innovaciones van a ir hacia donde no esperabas. Entonces, al momento de tú tomar tus decisiones, intentar invertir o proteger tu dinero, tienes que tomar en cuenta esto, que sí o sí no vas a tener seguro la posibilidad de predecirlo. Morgan menciona que la riqueza muchas veces es eso que no se ve. A lo mejor la riqueza no son los grandes carros, las grandes casas. A lo mejor esto tal vez sean deudas y sean más remordimientos y arrepentimientos que otra cosa. Él determina la riqueza como ese poder, tú disponer de tu tiempo como tú lo decidas, o también poder dormir de manera tranquila y de manera segura. También define la riqueza entre tus ingresos y tu ego. O sea, esto quiere decir que si tú tienes unos ingresos altos, pero tienes un ego más alto que esos ingresos, entonces vas a estar gastando continuamente estos ingresos que estás generando y nunca vas a poder generar lo que te sobra. O sea, nunca vas a poder ahorrar e invertir tu capital de la manera en la que decidas. Entonces, si quieres generar riqueza, tus ingresos tienen que ser menor que tu ego. O sea, ¿qué es el ego? Es el intentar comprar las ropas caras, los carros caros, intentar impresionar a las demás personas, porque vivimos en una sociedad más o menos capitalista, que aquí ya entramos a temas de los economistas pasados que hemos visto, que es Bleven, y cómo la antropología también entra en las cuestiones de la economía. El autor argumenta que estos gastos que nosotros hacemos para impresionar a los demás es para obtener admiración y para obtener respeto o obtener un estatus social, pero que simplemente se obtiene mejor estas cosas cuando eres una persona humilde, una persona con valores, o simplemente también una persona que sabe escuchar temas más de ética o de moral, no solo monetarias. Dos matices importantes que quisiera comentar aquí es que es muy diferente la habilidad de generar dinero o de obtener dinero a conservarlo. Entonces, si tú quieres generar riqueza, sí o sí tienes que trabajar esta parte de generar ingresos, obtener más dinero, pero también tienes que trabajar esta otra conducta o este soft skill que es mantener el dinero y también saber cuidarlo y cómo invertirlo a largo plazo. Personalmente creo que tenía más trabajada esta área de obtener o saber generar ingresos a saber mantenerlo, y este libro me ayudó a mejorar eso o simplemente darme cuenta que es algo que necesito trabajar como habilidad. Y ya por último finaliza con un resumen más o menos histórico de cómo fue cambiando la economía en Estados Unidos, especialmente después de la Gran Depresión o de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos combatió contra Japón, entonces muchos de sus ciudadanos estaban en Japón. Entonces, al intentar regresar al país, los políticos empezaron a pensar, o el presidente empezó a pensar, qué va a pasar con la economía porque ya se acabó la guerra. También hay que recordar que en estos años después de la Segunda Guerra Mundial iban saliendo de la Gran Depresión, tema que ya hablamos en el video anterior. Entonces, como existía este miedo que Estados Unidos volviera a entrar en una gran recesión, se aplicaron nuevos cambios, grandes cambios económicos y políticos
para incentivar la nueva economía. Esto quiere decir que mejoraron el sistema de crédito, le dieron más crédito a los veteranos, que era como un tipo de beca militar. Entonces, como el crédito se empezó a hacer más accesible y las casas también empezaron a hacerse más accesibles, la economía empezó a fluctuar, y además que en esta época comenzaron las grandes invenciones en Estados Unidos. Estos incentivos económicos que se aplicaron en esa década sí surtieron efecto, pero la sociedad que se obtuvo no tenía tanta desigualdad. Las personas tuvieran muchos ingresos o ingresos medios, no existía tanta diferencia en su manera de vivir. Y la desigualdad que se fue creando progresivamente después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial es otro tema que vamos a ver en otro video. Ya como conclusión, el autor hace hincapié que la generación del 2000 en adelante vivió una economía muy distinta de esta gran época o la época dorada del capitalismo. Entonces el autor argumenta que tenemos muchas nociones, muchas expectativas y muchas conductas influenciados por esta gran economía del pasado, que es de los años 70, 80. Muy bien, creo que eso es las reflexiones más importantes de este libro. Y ya como conclusión personal, tengo que decir que si queremos tomar buenas decisiones con nuestro dinero, tenemos que entender de buena manera cómo funciona la economía actual y no basarnos en predicciones que son del pasado, o simplemente que tenemos que darnos la tarea de entender esta nueva economía y cómo funciona. Espero que alguno de estos puntos te haya servido. Si te gustó, dale like, y si tienes algún comentario o alguna reflexión que quieras hacer, que pienses que le puede servir a alguna persona, igual déjalo en los comentarios. Eso es todo y muchas gracias por ver.